ha guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Voy a correr rápidamente por 3 versículos que cité anoche. Nada más los voy a citar para que ustedes los tengan ahí, los que no estuvieron. El primero está en Deuteronomio capítulo 32, versículo 15. Quizá usted no sepa, o no ha meditado mucho en esto, pero el universo en que usted y yo vivimos es una cosa impresionante. Y entre más avanza la ciencia y más descubrimientos hacen los astrónomos, más impresiona. Estamos hablando de una cosa que ni siquiera podemos imaginar, que nuestro cerebro no está capacitado para manejar los números, las distancias, los volúmenes de lo que la ciencia está descubriendo. Y la Biblia dice que Dios, el único Dios verdadero, es el creador de todo este universo. Entonces tendremos que pensar en cambiar el concepto de Dios que tenemos. El concepto religioso, que es un viejito que está allá arriba en una nube. No, este Dios es un ser extraordinariamente sabio, extraordinariamente poderoso, capaz de crear un universo como aquel en el que vivimos. Pero lo interesante es que ahora los científicos están diciendo que este es apenas uno de los posibles universos y que puede ser que haya muchos más. De hecho, ya los científicos modernos no están hablando de universo, sino de multiverso. Ya ahí el cerebro nos explotaría. Pero más allá de eso, la ciencia cree que hay otra serie de cosas que ellos no pueden detectar con sus aparatos y sus conocimientos. Y la Biblia dice, ellos le llaman la materia oscura, le dicen los científicos. La Biblia dice que Dios creó el universo visible a partir de cosas invisibles. Hebreos capítulo 11, ¿recuerdan? Por la fe entendemos haber sido creado el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Quiere decir que antes de que este universo o todos estos multiversos existieran, que podemos ver en las noches estrelladas y que los científicos con sus radiotelescopios alcanzan, antes de que todo eso existiera, existía otro mundo, otro reino, otro universo de cosas invisibles, que es lo que los creyentes llamamos el mundo espiritual. Y ese mundo espiritual, aunque no sea visible, aunque no se pueda percibir con un telescopio, es tan real como el mundo visible. Y no solo es tan real, sino que lo que no se ve afecta a lo que sí vemos. No sé si podemos entender este principio, pero el mundo invisible afecta el mundo que nosotros habitamos. Y ahí, en ese mundo invisible, hay seres poderosísimos. Los hay buenos y los hay malvados. Y a estos seres espirituales los humanos les han llamado dioses. Ha habido dioses desde el principio. Decíamos anoche, el ser humano no puede vivir en un vacío espiritual. Tiene por fuerza que creer en algo, tiene que adorar a alguien o a algo. No existe el vacío en el mundo espiritual. O está lleno de Dios o está lleno de otra cosa. Y entonces los humanos, en su búsqueda de algo que sea mayor que ellos y más poderoso y más sabio que ellos, pues les llamaron dioses a estos seres del mundo invisible. ¿Cuántos dioses imaginaron los humanos? Cientos de miles o millones. Cada cultura, cada civilización ha tenido sus propios dioses. No importa si es en el África ecuatorial, o no importa si son los esquimales o los rusos o en Estados Unidos o en la China, todas las culturas a lo largo de la historia han tenido muchísimos dioses. Cuando una cultura tiene varios dioses, se llama politeísta. Cuando tiene un solo Dios, se llama
monoteísta. Actualmente solo hay 3 religiones monoteístas en el planeta, que son los judíos, el cristianismo y el islam. ¿Por qué se llaman religiones monoteístas? Porque los judíos dicen Shema Yisrael, Yahvé Elohenu, Yahvé Echad. Escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Los musulmanes dicen hay un solo Dios que es Alá y Mahoma es su profeta, un solo Dios. El cristianismo dice creo en un solo Dios, creador del cielo y de la tierra. Son los 3 grandes grupos monoteístas. El resto probablemente siguen siendo politeístas, tienen muchos dioses. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, este es un repaso rápido, pero ahorita vamos a entrarle al asunto. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 32 entonces. Verso 15. Dice el Señor, hablándole a Israel, le llama Jesurum aquí, pero es Israel. Dice, pero engordó Jesurum y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Dios está anunciando algo que va a hacer Israel. Va a engordar, se va a cubrir de grasa. Eso quiere decir que va a prosperar. En el Medio Oriente, estar gordo no es malo. Es una muy buena señal. A los hombres les gustan las mujeres rellenitas. Porque para los árabes y para esta persona, tener una esposa delgada significa que usted no la puede mantener bien. Y entre más gorda la tenga, pues los vecinos van a decir, oiga, esa señora come bien, el tipo es un buen proveedor. Si vieran a las de nosotros. Entonces lo que el Señor está diciendo es prosperaste. Y cuando prosperaste, en vez de agradecerme, empezaste a tirar coces, a dar patadas. Me trataste mal, dice el Señor. Pero no solo ese, dice, abandonó Jesurum al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Verso que sigue. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Entonces es que Israel no solo abandona al Dios que lo bendijo y lo prosperó. Es que una vez que usted abandona a Dios no puede quedar vacío. Tiene que llenar ese hueco automáticamente con algo. ¿Y con qué lo llena entonces? Con dioses ajenos, con dioses que no eran del pueblo de Israel, sino de las culturas en medio de las cuales Israel vivía. Y estos dioses le piden a sus adoradores que hagan cosas que a los ojos del Señor son abominables. Entonces despertaron sus celos y lo provocaron a ira con sus abominaciones. Leemos el último versículo de este. Ahora despacio, respire. ¿Qué hicieron los israelitas? Que habían sido redimidos por Dios, salvados por Dios, bendecidos, prosperados por Dios. Dice, sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido. A nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros antepasados, vuestros padres. Entonces Israel deja al Dios verdadero, le queda un vacío y ese vacío automáticamente es llenado por dioses nuevos que le piden a ellos que hagan cosas abominables y les piden sacrificios. Estos dioses piden altares y hoy vamos a hablar un poquito de los altares. Piden altares donde les ofrezcan sacrificios. Y algunos de estos dioses, como Moloch, piden que en sus altares sacrifiquen no solo becerritos o pajaritos, sino niños, los hijos de sus fieles. Porque estos dioses, a los que ellos llaman dioses, en realidad no son dioses, son demonios, son espíritus poderosos, invisibles, que existían antes de que el universo material fuera creado. Por eso el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en Corintios, dice: lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, a los demonios los sacrifican. O sea, detrás de cada una de esas estatuas, de cada uno de estos dioses, hay un espíritu inmundo operando, hay un demonio. El Antiguo Testamento dice: mi pueblo a su ídolo de madera le pregunta y el leño le responde. Oiga, el leño le responde. El leño podía hacer milagros y contestar. Le responde, ¿por qué? Dice: porque espíritu de fornicaciones los hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. En realidad no es el madero el que responde, es el espíritu que está ligado a él, que está operando detrás de él. Por eso lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, en realidad lo están sacrificando al espíritu que está detrás de ese ídolo, al demonio. Todos estos dioses, entonces,
que no son el Dios verdadero, no son una creación de la fantasía humana, son seres espirituales, reales, invisibles, pero poderosísimos. Y eso es lo que nos está diciendo Deuteronomio. El Salmo 106, lo tocamos ayer también, versículos 36 y 37. Si está tomando nota, estoy tratando de ir un poquito despacio. Oiga lo que dice. Siglos después de Deuteronomio, vamos a ver qué estaba pasando con los israelitas. Dice, sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa ¿de qué? De su ruina. Dios los prosperó, engordaron, se cubrieron de grasa, dejaron a Dios, sirvieron a los ídolos y los ídolos les causaron ¿qué? Ruina. Fueron causa de su ruina, sirvieron a sus ídolos, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Hermano, está hablando de los israelitas, está hablando del pueblo escogido por Dios, está hablando de la descendencia de Abraham, del pueblo del pacto. Cuando la gente deja al Dios verdadero, cuando la gente se aparta de la verdad, no sabe hasta qué profundidades puede llegar a caer. La apostasía siempre es así. Es muy difícil que alguien esté predicando hoy y se baje del púlpito y diga, ahora sí soy ateo. Y no. La gente se va apartando poco a poco, pasito a pasito. Me voy enfriando, me voy descuidando, dejo la Biblia, dejo la oración, dejo de congregarme. Dios está en la casa de todos. De por sí en la iglesia hay mucho hipócrita. Y entonces empezamos a ir poniendo nuestros propios argumentos. Y al principio no parece nada grave, hasta nos sentimos bonitos. Pero al final nuestra desobediencia, nuestra rebelión nos va a causar ruina. Dice, sacrificaron sus hijos y sus hijas. Ustedes, madres de familia, usted que ha dado a luz, que ha tenido un niño en su brazo, que lo ha amamantado, ¿estaría dispuesto a tomar ese niño y quemarlo vivo en sacrificio a Moloc o a un dios? ¿Por cuánto dinero estaría dispuesto a usted a hacer eso? Usted es pobre, yo le ofrezco $5 millones para que me dé a su hijo para quemarlo, ¿me lo daría? Y si le ofrezco $50 millones, que no tengo, no me vaya a pedir ahora después. Y si le ofrezco $500 millones, lo pensaría siquiera. O llamaría a la policía y dice, este tipo está loco, me está proponiendo una salvajada. Pues hermanos, las madres israelitas, sin que nadie les ofreciera nada, voluntariamente, por amor a los demonios, por amor a sus dioses, iban y sacrificaban a sus hijos. Hoy hay que torcerle el brazo a la gente para que sacrifique su diezmo. Y esta gente sacrificaba a sus hijos. No lo estoy diciendo yo, es lo que está diciendo el Salmo 106. Y es lo que Pablo dice en 1 Corintios 10. Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican. Entonces, vamos a parar aquí. Estamos tratando de recapitular para arrancar de nuevo. Todas las épocas de la historia y todas las culturas y todas las civilizaciones han servido a sus dioses, han levantado altares para sus dioses, han hecho sacrificios enormes, hasta sus propios hijos, para complacer a sus dioses. Entonces el Dios verdadero, el único, hace un pacto con un pueblo, con el pueblo de Israel. Hace un pacto con un hombre y le dice, yo de tus lomos voy a sacar una nación. Y esa nación me va a adorar solo a mí. Y le voy a dar una ley para que vivan por esta ley. Les da los 10 mandamientos. ¿Cómo empieza el primer mandamiento? Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso era el primero. Israel podía fallar a Dios en muchas cosas. Ahí en los mandamientos hay leyes contra el adulterio, contra el robo, contra el falso testimonio, contra muchas cosas. Pero el primero, el que encabeza toda la lista, es: recuerda que yo soy Jehová tu Dios, yo soy el que te bendije, el que te liberé, el que te prosperé, el que te hice pasar el mar rojo, el que te alimenté en el desierto, el que te di la victoria en la batalla. No te olvides, no tengas dioses ajenos delante de mí. ¿Qué es lo que hace Israel? Dejan a su Dios cuando ya se ven seguros, grandes y prósperos. Dejan a su Dios. ¿Cuánta gente he conocido yo así en las iglesias? Llegaron arruinados, llegaron alcohólicos, llegaron con el hogar en crisis, llegaron con los hijos mal portados, llegaron enfermos,
Oyeron el evangelio, creyeron, el Señor los sanó, bendijo su familia, restauró su matrimonio, los prosperó económicamente y de pronto se sienten grandes y poderosos y ya no hace falta tanto fanatismo. Una vez al año que uno vaya es más que bueno. Dios conoce el corazón. Uno puede leer la Biblia en la casa y empiezan a poner argumentos. Engordan y empiezan a tirar cosas, a dar patadas. Eso hizo Israel. Y dijeron, no, pues no podemos vivir sin Dios, podemos vivir sin los mandatos. ¿Para qué? Ya somos grandes, somos gente adulta, responsable. Hagamos a Dios a un lado. Y al hacer a Dios a un lado crean un vacío en la nación. E inmediatamente en ese vacío se precipitan los dioses falsos. ¿Sí me estoy explicando? Y empiezan a ordenarles que les sirvan, que les adoren, que les pongan altares, que les hagan sacrificios. Y provocan a celos a Dios. ¿Qué hace Dios entonces? Dios levanta la barrera de protección que tenía alrededor de Israel y trae primero a los asirios y arrasan con el reino del norte, y luego trae a los babilonios 200 años después y arrasan con el reino del sur. Antes de eso les envió profetas para que les advirtieran, para que les corrigieran, y por un lado entraba el mensaje del profeta y por otro lado salía. Y finalmente la paciencia de Dios tuvo un límite, levantó la barrera espiritual, la muralla espiritual, y los dioses a los que los israelitas habían servido, Baal, Astarte, Moloc, eran los dioses de Canaán, los dioses de Babilonia, los dioses de Mesopotamia. Esos fueron los ejércitos que destruyeron al pueblo de Israel, que quemaron el templo, que violaron a las mujeres, que mataron a los soldados y que se llevaron cautivos a miles de hijos de Abraham. Los mismos dioses a los que ellos habían adorado, a los que habían servido, vinieron y los destruyeron. Por eso decía la Escritura, sirvieron a los dioses y causaron ¿su qué? Su ruina. Mi mamá, que no había leído mucho la Biblia en esa época, pero desde que yo estoy chiquito, la oía decir, es un versículo que ella se inventó, pero que es bíblico. Ella decía, el que al diablo le sirve, con llevárselo le paga. Y eso es justamente el espíritu que hay detrás de esto. Sirvieron a los dioses y los dioses causaron su ruina. Pasan 600, 700 años después del cautiverio en Babilonia y aparece Jesús de Nazaret en Palestina. Este es el verdadero Dios hecho hombre. Es el verdadero Dios hecho hombre. Y empieza a hablar un mensaje que ninguno de los dioses paganos ha hablado nunca. Habla como nadie ha hablado. Los dioses paganos pedían altares con sangre, incluso la sangre de los hijos. Los dioses paganos destruían a la gente, odiaban. Los dioses paganos se peleaban entre ellos. Si eran casados, se robaban la mujer el uno al otro. Pero este Jesús es distinto. Habla cosas rarísimas, dice que hay que amar a los enemigos. ¿Cuál dios pagano dijo eso alguna vez? ¿Cuándo Baal o Moloc o Astarte o Júpiter o Mercurio o Marte o ninguno de los dioses que el mundo ha conocido dijo nunca nada como esto? Este no se paseaba allá por las nubes en el monte Olimpo, en Grecia, no, este caminaba por las callejones de Judea, de Galilea. Este no le hablaba a los príncipes, a los poderosos, se rodeaba de mendigos, de leprosos, de prostitutas, de los marginados por la sociedad, los que el mundo rechazaba, él los abrazaba. Este no pedía altares donde la gente sacrificara a sus hijos. Este construyó el altar más raro, fue a una cruz y en vez de pedir la sangre de los niños, dio su propia sangre para libertarnos del poder de los dioses. Y la gente empezó a ver, algún grupito pequeño, pero alguna gente empezó a ver que este hombre no era un hombre común y corriente. Que este tipo reprendía las tempestades, caminaba sobre las aguas, resucitaba a los muertos, echaba fuera demonios, multiplicaba los panes, limpiaba leprosos. Y hubo un grupo que creyeron que esto era más que un hombre, que era el Dios verdadero hecho hombre. Porque él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo somos uno solo. Y este hombre muere en el altar que le levantan ahí en el Calvario, está 72 horas sepultado, resucita, asciende al cielo
y envía su Espíritu Santo. Y aquel grupito de gente que creyó en Él empieza a multiplicarse, primero en Jerusalén, después en Judea, después en Samaria, y empiezan a mandar misioneros, hombres y mujeres, van por el mundo entero contando de un maestro Galileo que enseñó como ningún hombre enseña, que hizo cosas que nadie ha podido hacer y que tenía poder sobre los demonios. Y este mensaje empieza a correr, llega a Roma, que era la capital del mundo, va al Asia Menor, llega a Atenas, a Grecia, que era la capital cultural de la sabiduría, de la filosofía, del arte. Llega hasta los últimos rincones de la tierra porque Él dijo que este evangelio iba a ser predicado a todas las naciones. Piensen esto, un maestro de 30 años de edad, sin prensa, sin radio, sin televisión, sin internet, viviendo en una aldea perdida en la periferia del Imperio Romano, se atreve a decir que las palabras que él está hablando las van a escuchar hasta en el final del mundo, hasta en los extremos de la tierra. Y se cumple. Y donde quiera que el evangelio entra, el poder de los dioses empieza a debilitarse. El poder de los demonios empieza a debilitarse. Los templos paganos, los templos a Venus, la diosa del sexo, los templos a Ishtar, los templos a Astarte, los templos a Marte, a Júpiter, empiezan a caer y se convierten en templos, se convierten en catedrales. Donde entra el evangelio, la gente deja de matar a sus hijos. Los romanos, si un niño nacía con un defecto, los romanos que eran tan cultos, ¿sabe qué hacían? Si la madre daba a luz a un niño, tenía un defecto, una manita mala, un piecito malo, simplemente cogían al bebé y lo ponían en una piedra para que lo devoraran los opilotes y los buitres, sin matarlo, porque eran muy cariñosos, no iban a matar a su propio hijo. Pero eso se llamaba exponerlo. Todavía hoy, cuando una madre abandona a un hijo y lo deja en la calle, en una puerta, se llama un expósito, viene de exponer, que era lo que hacían los romanos. Los griegos simplemente lo ahogaban o lo mataban. Que los griegos tenían un ideal de la belleza. Si el niño nacía feo, lo mataban. Gracias a Dios que yo no nací en esa época, si no. No deja uno de verdad de alabar a Dios. Si no, no estaríamos aquí algunos. No se ría de mí, algunos de ustedes tampoco hubieran pasado la prueba. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Donde llega el evangelio, donde llega el poder de Dios, donde llega la palabra de Dios, los dioses empiezan a retroceder y a perder terreno. Eran los dueños del planeta entero hasta que aparece Jesús. Y Jesús le dijo a sus discípulos: ya el reino de Dios está entre ustedes. Era solo Él. Pero luego ya no es solo Él, son 12. Y después ya no son 12, son 12 más 70. Y después no son 12 más 70, se le convierten a Pedro varios miles el día de Pentecostés. Y esos miles ganan, y es como tirar una piedra en un charco, en un lago, se van haciendo ondas concéntricas. Y el evangelio empieza a extenderse hasta que las ondas tocan el borde del lago, el borde del charco. Pablo dice: lo he llenado todo con el evangelio de Cristo. Y donde ellos llegan, los dioses entran en crisis, hermano. Empiezan a soliviantar a sus adoradores, a sus servidores. Recuerde lo que pasó con Pablo cuando llegó a Éfeso. Dice que los adoradores de Diana empezaron a ser movidos por el espíritu de la diosa para perseguir a Pablo y para matarlo. Es una guerra, la gente no entiende. Ser cristiano no es una distracción del domingo, no es un pasatiempo de la familia, esto es una guerra. No es algo que yo hago si me sobra tiempo. Es una batalla. Y en una batalla hay heridos, hay muertos, hay momentos terribles. Hay momentos en que parece que el enemigo nos está ganando la batalla. Pero finalmente el mundo entero es alcanzado por el poder del evangelio. Y los dioses poderosos, aquellos que tenían millones de servidores, ahora ya no tienen nadie que les sirve. Nadie construye templos para Ishtar, nadie construye templos para Júpiter hoy en día. Nadie construye templos para Venus, nadie construye templos para Afrodita, nadie les levanta altares, nadie les ofrece sacrificios. Y es el momento en que si uno no conoce la situación, pues se para en la silla como si estuviera en el cine y aplaude y dice: hurra, 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 ganamos. Pero hay algo que tenemos que conocer antes de cantar victoria, y es lo que vamos a hablar en la parte que sigue. Vamos a ir ahora al Nuevo Testamento, al Evangelio de Mateo.
capítulo 12. Mateo 12, 43. ¿Están conmigo? ¿Ya se fueron? ¿Sí? Ok. Mateo 12, 43. Por favor, yo sé que ya usted está anestesiado porque conoce este versículo. Se lo voy a presentar de una forma que no lo conoce. Así es que póngame atención un momentito, por favor. Mateo 12, 43 dice Jesús, está hablando, por favor, voy despacio. En primer lugar, esto que Jesús está contando es una parábola. Aquí no está hablando de Juan, ni Perico el de los palotes, ni de fulano o mengano. Es un hombre hipotético. Lo que Jesús está desarrollando es un argumento. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Aquí hay un montón de revelación que no tengo tiempo, pero que necesitamos por lo menos sembrarle una semillita a usted para que usted después busque y la dirección de Dios, lea su Biblia y el Señor le va a mostrar. En primer lugar, Jesús dice algo interesante. Un espíritu inmundo puede vivir dentro de un hombre y probablemente dentro de una mujer. Pero no está hablando de cualquier espíritu. Jesús usa un adjetivo para estos espíritus. Dice que son inmundo. Inmundo da la idea de suciedad, de impureza. Por el contrario, cuando es el Espíritu de Dios, la Biblia le llama el Espíritu Santo, que es la antítesis, el antónimo santo de inmundo, es lo opuesto. O sea, el Espíritu Santo lo lleva a usted a hacer cosas buenas, cosas agradables a Dios. El espíritu inmundo lo lleva a hacer abominaciones, cosas desagradables a Dios. Entonces, este es un hombre, repito, hipotético, un hombre que Jesús está usando como materia para su argumento. Este es un hombre que estaba poseído por un espíritu sucio. Y este espíritu salió del hombre. No crea que es que se fue de buena manera. Una vez, estos son como lapas, una vez que entran a un lugar no quieren salir, hay que echarlos. Se necesita un poder más fuerte que el del espíritu que está viviendo dentro de la persona para que esa persona pueda ser libre. Recuerde, si el hombre fuerte, armado, está en paz, guarda su palacio, hasta que viene uno más fuerte que él y lo echa fuera, le da el desahucio, lo desaloja. Entonces, esto es lo que ha ocurrido. Ocurrió una liberación en esta historia que Jesús está contando y el espíritu inmundo sale. Pero no sale de buenas ganas, no sale contento, no sale diciendo gracias por la hospitalidad, que Dios me lo bendiga. Sale enojado, él quería estar ahí. No tiene reposo si no vive dentro de un cuerpo humano. Es un espíritu, es inmundo, tiene deseos impuros, pero un espíritu no puede satisfacer sus deseos. Necesita carne, necesita físico, necesita un cuerpo. Entonces sale buscando dónde reposar. Está inquieto y anda por lugares secos. Probablemente Jesús en este contexto se está refiriendo al desierto. Y en el desierto como que no vive mucha gente. Y no sabemos si durante una semana, un año o 10 años, este espíritu vaga por ahí buscando alojamiento, buscando posada, y no la halla. Entonces, dice, verso 44, entonces dice, no sabemos si dijo o habló en voz alta o si está razonando, pensando, porque piensan, son inteligentes. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. ¿Cómo le llama a la persona? Recuerde que no vivía en una casa, vivía en un hombre. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, para el demonio, usted no es un ser humano, usted es una casa. La puede desmantelar, remodelar, quitarle el techo, ensuciarla, porque usted es su casa. Si usted nació de nuevo, usted es la casa del Espíritu Santo, es el templo del Espíritu de Dios. Si no ha nacido, no está vacío. Volveré a mi casa. Oiga, qué tranquilidad de tipo. Como si él lo hubiera comprado, como si él lo hubiera construido. El creador de aquel hombre era Dios. Pero el tipo dice, la casa es mía. Yo, ¿cómo es mía? Tomé posesión de ella. Dicen en derecho que la posesión es una gran parte
que la ocupación es una gran parte de la posesión. Y este tipo había ocupado la casa, entonces ahora dice la casa es mía. Y se va a dar una vuelta, vuelve al pueblo donde vivía el sujeto que había sido liberado. ¿Y qué encuentra? Que el tipo de verdad ya no hace las cosas tan abominables que antes hacía. Ahora se comporta mejor, dejó algunos vicios, trata mejor a la esposa. El tipo está adornado y barrido, pero tiene un problema. Aquí dice que en la casa a la que él vuelve tiene 3 características. Sí, está adornada y está barrida, pero primero dice que está desocupada. Y en el mundo espiritual no existe el vacío, hay una ley: todo lo que está vacío tarde o temprano va a ser ocupado. Esta es la duda que yo tengo con lo que pasa en las iglesias, hermano. Cae el tipo al suelo, cae la señora, que no salgo, que salga, que vea, que demonio, que sea. Gloria a Dios, lo liberamos. Lo liberamos y nunca más lo volvió a ver usted en la iglesia. ¿Lo liberamos qué? Sí, quedó la casa vacía. Pues usted cree que se va a quedar vacía para siempre. Si esa persona no se convierte a Cristo de verdad, si no nace de nuevo y si no es ocupada esa casa por el Espíritu Santo de Dios, la casa se verá muy adornada y muy barrida, pero está vacía. Y el tipo que salió va dando vueltas por ahí y un día se va a asomar por la ventana y dice: está mejor que cuando yo lo dejé. ¿Y qué hace? Verso 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Peores que él. Y entrados ¿a dónde? Entrados a la casa que encontraron barrida, adornada, pero deshabitada. No vienen a visitarlo, no vienen a tomar café. Dice, y entrados que moran allí, o sea, se quedan a vivir. Probablemente coge vos un cuarto, yo me quedo en la sala, agarrado en la cocina. Y de pronto aquel tipo que tenía problemas con un espíritu sucio viviendo dentro de él, ahora no tiene 1, tiene 8. Y algunos no tienen 8, tienen 8 montón. Esta es la condición. ¿Y qué dice Jesús? Recuerde, está enseñándonos, es una parábola. Dice, el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Todos hemos oído esto. Pero la clave de esto no es lo que hemos dicho, la clave es lo que sigue y que no hemos mencionado. ¿Qué dice Jesús después de que afirma que el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero? Dice, así será, ¿qué? ¿Qué? Hello. Así también acontecerá con esta mala generación. Es un hecho, está profetizando. No dice tal vez, no dice puede que llegue a ocurrir, no dice quizás suceda. Dice así, de la misma forma va a acontecer con esta mala generación. Entonces aquí hay una revelación poderosa. En realidad las iglesias evangélicas se han enfocado, los evangelistas y los que zapatean y gritan y escupen, se han enfocado en el borrachito, te echo fuera, demonio. Nunca se me olvida, ¿no? Cuando estábamos en el cruce del colegio, todos saben que ese templo había sido una cantina, se llamaba la Puerta del Valle. Y esa es una ruina ahí hacíamos cultos y ahí caía la gloria de Dios y ahí danzábamos y la cosa, ayunábamos. Un día estaban un montón de chiquillos de la iglesia ayunando ahí, algunos están aquí, ya no son tan chiquillos. Y un señor de aquí de San Isidro que era alcohólico, se había ido a vivir unos años a San Vito de Cotobruz. En una de sus borracheras se acordó que tenía casa y se vino de San Vito para San Isidro. Pero antes de ir a la casa de él, pasó a la segunda casa que era la Puerta del Valle, la cantina. Él no sabía que ya no era una cantina, que era una iglesia. El hombre entra tambaleándose, ve que hay un montón de gente joven y muchachillas ahí más o menos bonitas. Y no, lo que no encuentra es el mostrador, ¿verdad? Entonces viene donde están los hermanos cantando, imagínense, de feria. Y ya el hombre se iba a unir a la pachanga. Y los hermanos de la iglesia lo ven y una vez el tipo está endemoniado. Y se le tiran encima como 10. Le ponían manos, hermano, claro, el tipo borracho y le pega un empujón, cae al suelo.
Y donde cae, los muchachos se encienden más y dicen que es una unción que tenemos, que botamos a todo el mundo. Y el borracho patas arriba en el suelo y 10 u 11 personas poniéndole manos y gritándole: salga de él, ¿cómo te llamas? Y el tipo decía el nombre. Me llamo Juan. Diablo mentiroso, que ¿cuál es tu nombre? Era Juan, decía, para que lo dejaran ir. Creía que lo estaban asaltando. Y después los muchachos me cuentan la victoria espiritual. No, se llama Juan y vive aquí a las 200 paras. Nos hemos enfocado en eso, hermano, en el show, en el culto y la unción del predicador y el borrachito y la bruja. Pero hermano, aquí estamos hablando, cuando de guerra espiritual estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de una guerra entre el Dios verdadero y los dioses falsos. Y donde llega el Dios verdadero, los dioses falsos empiezan a retroceder, porque llega el que es más fuerte que el hombre fuerte. Llega el nombre poderoso de Jesús, delante del cual tiene que doblarse toda rodilla. Llega el mensaje del evangelio con la palabra de Dios, y la Biblia dice que Jesús con la palabra echó fuera a los demonios. El arma que tenemos, hermano, para pelear esta batalla, Efesios 6 habla de la armadura de Dios. Y empieza a hablar del yelmo y la coraza y todo. Pero hay una cosa que no hemos visto. Habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. De toda esa armadura solo hay una pieza que es ofensiva, es la espada. Todo lo demás es para defendernos. Pero para atacar y ganar la victoria solo tenemos una. Usted no puede matar al enemigo quitándose el casco y dándole cascazos, o quitándose la sandalia y dándole chancletazos. La única forma es tomando la espada y atravesándolo. Y de toda la armadura de Dios, la única parte que es ofensiva, que nos puede dar la victoria, es la espada. Donde llega la palabra pura, donde llega el mensaje del evangelio, los dioses falsos retroceden. ¿Entendemos esto? Pero así como entendemos que un individuo puede estar poseído por un espíritu inmundo, Jesús está dando una revelación más poderosa aquí. Dice que toda una generación puede estar poseída. Dice: así acontecerá con esta mala generación. Antes de que el evangelio se predicara, naciones enteras, culturas enteras estaban poseídas por los dioses, y sabemos que esos dioses eran demonios. Pero cuando el evangelio empieza a ser predicado, es un proceso que dura décadas y siglos, y el territorio del reino de Dios se va expandiendo y el reino de los dioses se va encogiendo. Pero esos dioses no se han muerto, se fueron, están dando vueltas por el desierto en lugares secos, buscando una oportunidad, buscando un resquicio, buscando una puerta abierta para poder volver a entrar a la casa que dejaron. Y Jesús habla de una generación mala que podía llegar a estar no solo poseída, sino a estar peor de lo que estaba antes de que llegara el evangelio. Hello. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra generación, hermano? ¿Qué es lo que está pasando en lugares como Estados Unidos? Estados Unidos fue una nación fundada con principios bíblicos. Sus documentos oficiales dicen una nación bajo Dios. Pero hoy usted no puede mencionar a Dios en las escuelas, no puede predicar la Biblia en las escuelas, no puede orar en una escuela. Desde el año 1965 en adelante, la Asociación por las Libertades Civiles y la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos han venido sacando la oración, la palabra, el nombre de Jesús de los centros educativos para modelar la mente de toda una generación, tomar a los niños, a los más vulnerables. Acuérdese que a Moloch le encantan los niños, pero para destruirlos. En 50 años después lo que tenemos es un país terrible, hermano. El país que mandó más misioneros, el país que dio más millones de dólares para la obra misionera y para la evangelización del mundo. El país donde cientos de sus hombres y mujeres dieron sus vidas en las selvas, en los desiertos, predicando a Cristo. Hoy no se puede predicar a Cristo. No sé. Universidades, las más famosas de Estados Unidos, fueron fundadas por iglesias y por cristianos. En esas universidades usted no puede hablar de la Biblia, no puede hablar de Dios. Jesurún engordó, se cubrió de grasa, el país prosperó y dijo: ya no necesitamos a Dios, y lo hicieron a un lado. Pero tenga cuidado, hermano, porque en el mundo espiritual el vacío no existe. Si usted saca a Dios, alguien va a entrar. Y los dioses antiguos que andaban dando vueltas por los lugares secos se asomaron al lugar donde habían vivido y dijeron: oiga, la casa está bonita, está barrida y está adornada, pero está vacía. Y fueron y trajeron espíritus peores que ellos. Y eso es lo que está pasando. Y Estados Unidos, a través del dinero, el comercio, Hollywood, exporta su cultura al mundo entero.
Y lo que pasa allá les da gripe y aquí estornudamos. Lo que pasa allá tenemos que copiarlo porque somos como monos. Desde que la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos aprobó que el aborto era legal, en Estados Unidos han abortado 60 millones de niños y niñas. Eso era el sueño de Moloch. Pobre Moloch, tenía sed de niños y los israelitas le daban tal vez 200 niños por año. Pero en Estados Unidos le estamos dando 2 o 3 millones por año. Ishtar, que era la diosa del sexo y del placer, se asomó a Estados Unidos. Yo recuerdo cuando yo era pequeñito, yo iba al cine y al final de la película siempre el héroe terminaba con la heroína y le iban a dar un beso. Y uno chiquillo con aquellas ganas de ver besándose a alguien, y donde iban acercando la así, bajaba una cortina negra y decía Dent. Y quedaba uno, pucha, ¿cómo será esa cosa? No se podía ver un beso, hermano, en el cine ni en la televisión. Ahora tampoco se ve porque no les da ni chance. De una vez a lo que te truje. Entraron otros dioses. Baal, el señor de la prosperidad, hermano. El país que en su moneda dice "In God we trust", en Dios confiamos. Ya no confían en Dios, ahora confían en el dólar, confían en Baal. Y nosotros igual. Las familias desintegrándose, la droga matando miles de muchachos. Tenemos malas noticias, los viejos dioses nunca se murieron, anduvieron por lugares secos. Mientras se predicó el Evangelio, mientras el poder de la sangre de Cristo era proclamado, los demonios quedaban fuera de una cultura, de una civilización. Pero cuando ese país, cuando esa cultura, nuestro país, Costa Rica, le da la vuelta a Dios y le da la espalda, no queda vacío. Viene no el que se había ido, viene con 7 compañeros peores. Y el postrer estado de esa generación viene a ser peor que el primero. Y la iglesia muy bien, gracias a Dios. Seguimos cantando coritos, dándole la pandereta, ni nos enteramos de lo que está pasando. Lo que está pasando es que la Biblia dice que los tiempos finales van a ser tiempos de apostasía. Hermano, y para volver a reconquistar el territorio, ¿usted tiene idea de cuántos cristianos murieron para que los dioses paganos pudieran salir de Roma? Los quemaban vivos. Nerón adornó las calles de Roma con cruces, crucificó a los cristianos, se embarró de alquitrán y les pegó fuego para que murieran crucificados y quemándose vivos. En lugar de lámparas de mercurio, eso hizo. En el circo Máximo se los comían los leones, los despedazaban las fieras. Y esta gente lo único que tenían que decir es: los dioses de Roma son verdad y Jesús es falso. Y morían diciendo: Jesús es la verdad y los dioses de ustedes no son más que demonios. Hoy en día, hermano, hay que tener cuidado, porque si digo esto y alguien se queja en YouTube, puede que me censuren el canal. No es que tenemos libertad de expresión, no es que murieron hombres luchando para que pudiéramos expresar libremente lo que queremos. No, hermano. Hoy hay que tener tolerancia para todo, para el pecado, para la rebelión, para los demonios, pero nadie tiene tolerancia para la verdad. Y que nos censuren no es nada. Va a llegar el momento en que usted va a tener que pagar un precio por ser de Cristo. Y lo que nos hemos llenado en las iglesias es un montón de creyentes, más creyentes que creyentes, de gente tibia, de gente que no tiene ninguna pasión por Cristo, ni por la obra de Dios, ni por la iglesia, ni por el reino, ni por las almas, de gente que convirtió el evangelio en una religión aguada y miserable, donde creen que con ir una vez por semana a la iglesia y echar 6 moneditas en la bolsa ya van a ir al cielo. Y mientras tanto los dioses de antes se siguen frotando las manos, porque los dioses de antes tienen adoradores que los aman. La gente que ama el dinero les sirve al dinero, la gente que ama el placer les sirve al placer, la gente que ama la droga da su vida. El sueño de ellos es morir en una sobredosis. La gente que ama los ídolos de madera y de piedra
les sirve, les compra ropita, los muda, les sacuda el polvo, los cargan a los hombros, los sacan a pasear por la calle y no les da vergüenza. Hay creyentes a los que les da vergüenza salir a la calle con una Biblia. No solo salir a la calle, hasta venir a la iglesia. Hermano, créame que si estamos en una guerra de dioses, del Dios verdadero contra los dioses falsos, esa es la verdadera batalla espiritual, no esa cosa rara que nos han predicado. Y es una guerra que se está luchando por la mente de los hombres. Por eso Efesios 6 dice Pablo: amados, revístanse de toda la armadura de Dios. Y empieza primero con el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco. Usted tiene que tener la certeza de su salvación, porque donde el enemigo lo va a atacar es en la cabeza, hermano. Tiene que estar convencido de su salvación, tiene que conocer su Biblia, tiene que poder dar razón a cualquiera que le pregunte: ¿por qué usted va a esa iglesia? ¿Por qué cree eso? Y decirle: mire, porque la palabra del Señor enseña esto y esto y esto, con amor, con reverencia. Pero usted tiene que conocer lo que cree. ¿Cuánta gente conoce usted así en las iglesias hoy en día? La mala noticia es que los dioses falsos se volvieron a meter. La gente les abrió una puerta. ¿Qué puerta les abrieron? Prohibieron la oración en las escuelas. ¿Usted cree que es casualidad? Prohibieron la Biblia. Y la Biblia es el arma que teníamos para causarles daño a ellos. Al quitarle a toda una generación la Biblia y la oración, abrieron una puerta para que entrara el que se había ido y los 7 compas peores. Y lo que estamos cosechando hoy en día, la confusión que hay, los millones de vidas destruidas, los millones de jóvenes sin propósito, sin Dios y sin esperanza en el mundo, es simplemente el fruto de esa puerta que se abrió. Pero antes de que Cristo venga, yo tengo la convicción de que algo va a ocurrir, porque la Escritura dice que el enemigo vendrá como ríos, pero el Espíritu del Señor va a levantar bandera contra él. Yo creo que Dios va a levantar en medio de la generación mala y adúltera una generación buena y fiel a Dios, y que el Espíritu de Dios va a levantar bandera, y que va a haber un remanente en las iglesias de gente enamorada de Jesús, apasionada por Dios, que no se avergüenza del Evangelio, de gente que va a sacrificar no a sus hijos, pero va a sacrificar su tiempo, sus dones, sus talentos, no en el altar de un Dios falso, sino en el altar del único Dios verdadero, de Jesús de Nazaret. Y sé también que al final de la batalla, aunque algunos seamos heridos y algunos lloramos en el proceso, pero al final de la batalla la victoria es de los que estamos al lado de Jesús, porque Él nunca ha perdido. Cuando el enemigo creyó que lo tenía destruido en la cruz, Él estaba ganando su mayor victoria. Y ahora que el enemigo cree que ganó la batalla y que nos tiene contra la pared, prepárese, porque así como el enemigo está viniendo como ríos, el Señor va a levantar bandera, hermano. Prepárese para ver cosas sobrenaturales. Prepárese para ver gente que usted no se había imaginado convirtiéndose a Cristo. Prepárese para ver cambios en su familia. Prepárese para ver cambios en su vida espiritual, en sus finanzas, en su ministerio. Otros abrieron la puerta, pero nosotros con la ayuda de Dios podemos volverla a cerrar. ¿Cómo la abrieron? Prohibieron la oración y la palabra. ¿Cómo la cerramos? Redoblemos la oración y volvamos a la palabra. Ya las iglesias tienen que dejar de estar oyendo tonterías y testimonios inventados y cosas y volver a predicar la Biblia. La iglesia no existe para que los predicadores los entretengamos a ustedes. Existe para que los capacitemos para pelear la buena batalla de la fe. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan una semana espectacular, muy bendecida.